La brisa nocturna soplaba suavemente, llevando consigo el murmullo del mar y el brillo lejano de la ciudad. Estábamos de pie en el claro del bosque, con las estrellas brillando sobre nosotros y la hierba fresca bajo nuestros pies. Mi brazo enyesado descansaba a mi lado, pero el peso que solía sentir, el de la soledad, el miedo, la incertidumbre, parecía haberse desvanecido, al menos por esta noche. Deji estaba frente a mí, con su camiseta de lobo ligeramente arrugada y esa sonrisa suya, mitad tonta, mitad sincera, que hacía que mi corazón latiera un poco más rápido. La cita, el cine, este lugar. Todo había sido perfecto, y mi sonrisa, amplia y genuina, no se desvanecía. Esto fue increíble, Deji. Dije, mi voz suave pero llena de una confianza que aún me sorprendía. Miré el suelo por un momento, luego a él, sintiendo un calor en mis mejillas. Gracias por todo. Deji se rascó la nuca, con un brillo de satisfacción en los ojos. Oye, Coveney, yo también lo pasé genial. Dijo, su voz llena de entusiasmo. Esta cita fue épica, ¿sabes? Deberíamos repetirla, tipo, todas las semanas. Hizo una pausa, y luego, con un tono más casual, pero con un toque de calidez, añadió: oye, si quieres, puedo quedarme a dormir en tu departamento otra vez. Ese sillón tuyo no es tan malo, ¿eh? Reí, un sonido suave pero alegre, y negué con la cabeza. No, está bien. Dije, mi sonrisa volviéndose un poco más tímida. Creo que deberías volver al departamento. Aquí. Él se está recuperando, ¿verdad? Me gustaría que estuvieras pendiente de él. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Sé que Power no es la mejor enfermera, y bueno, me preocupo por él. Deji me miró, parpadeando, y luego asintió lentamente, con una expresión de comprensión que no esperaba. Sí, tienes razón. Aquí está hecho un desastre, y Power probablemente le esté dando sopa fría o algo peor. Se rió, pero había algo suave en su mirada, como si entendiera lo importante que era para mí saber que aquí estaría bien. Está bien, Coveney. Me aseguraré de que no se muera de aburrimiento o de las locuras de Power. Sonreí, aliviada, y antes de que pudiera pensarlo demasiado, Deji levantó una mano y acarició suavemente mi cabeza, sus dedos deslizándose por mi cabello con esa ternura que siempre me tomaba por sorpresa. Eres buena amiga, Coveney. Dijo, su voz baja, casi seria. Gracias por preocuparte. Mi corazón dio un vuelco, y sin pensarlo, di un paso adelante y lo abracé. Fue un gesto rápido, impulsivo, mis brazos rodeándolo con cuidado por el yeso en mi brazo derecho. Sentí el calor de su cuerpo, el olor leve de su camiseta, y por un momento, todo lo demás desapareció. Deji se quedó quieto al principio, sorprendido, pero luego me devolvió el abrazo, sus brazos fuertes pero gentiles alrededor de mí. Gracias, Deji. Murmuré contra su pecho, mi voz apenas un susurro. Por el cumplido. Él se rió bajito, soltándome con suavidad. Bueno, hora de volver al caos con Aki y Power. Se giró, pero antes de empezar a caminar, se detuvo y me miró por encima del hombro, su sonrisa suavizándose. Cuídate, ninja. Y espero algo bueno para la próxima, ¿eh? Su voz tenía un tono juguetón, pero sus ojos eran sinceros, y mi corazón dio un pequeño salto. Ese sí, lo haré. Respondí, mi voz suave pero firme, mi sonrisa temblando de emoción. Deji levantó una mano en un gesto de despedida, un movimiento descuidado pero lleno de él, y luego comenzó a caminar hacia los árboles que marcaban el borde del claro. Su silueta se recortaba contra la luz plateada de la luna, la camiseta de lobo brillando débilmente bajo los rayos que se filtraban entre las ramas. Sus pasos eran relajados, pero seguros, las hojas crujiendo bajo sus botas mientras se adentraba en el sendero del bosque. Cada tanto, giraba la cabeza, como si quisiera asegurarse de que yo seguía allí, y una vez, me pareció verlo sonreír de nuevo, una curva rápida y tonta que hizo que mi corazón latiera más rápido. El sonido de sus pasos se fue desvaneciendo, mezclado con el susurro de las hojas movidas por la brisa. Lo vi detenerse un momento al borde del claro, donde los árboles se abrían hacia el sendero que llevaba de vuelta a la ciudad. Su figura se volvió más pequeña, la camiseta de lobo casi desapareciendo en la penumbra, pero aún podía distinguir el contorno de sus hombros, la forma en que su cabello revuelto se movía con el viento. Cuídate, Coveney. Gritó de repente, su voz resonando en el bosque, llena de esa energía suya que parecía iluminar incluso la noche.
No pude evitar reírme, un sonido suave que escapó antes de que pudiera detenerlo, y levanté la mano izquierda, agitando los dedos en un gesto tímido de despedida. También cuídate, Deji. Respondí, mi voz más alta de lo que esperaba, cargada de una mezcla de diversión y calidez. Deji se rió, un eco que llegó hasta mí, y luego siguió caminando, su silueta fundiéndose lentamente con las sombras de los árboles. Lo vi tropezar ligeramente con una raíz, soltar una maldición baja que apenas alcancé a escuchar, y luego enderezarse, sacudiéndose como si nada, su risa resonando una última vez antes de que el bosque lo engullera por completo. La última imagen que tuve de él fue la de su espalda, la camiseta de lobo desvaída bajo la luz de la luna, desapareciendo entre los troncos oscuros mientras se dirigía hacia la ciudad, hacia el caos de Aki Tower, hacia la vida que compartíamos pero que, por esta noche, había sido solo nuestra. Me quedé allí un momento más, sola en el claro, la brisa jugando con mi cabello y el murmullo del mar llenando el silencio. Mi sonrisa seguía ahí, brillante, imposible de apagar, y mi corazón latía con una fuerza que no era miedo, sino algo nuevo, algo vivo. Miré el cielo nocturno, las estrellas parpadeando como si me susurraran promesas, y sentí el calor de mi sonrojo extenderse por mis mejillas. La noche había sido perfecta, y mientras comenzaba a caminar de regreso, dejando el bosque atrás, supe que este momento, este recuerdo, sería algo que llevaría conmigo siempre. La brisa nocturna soplaba suave, acariciando mi rostro con un frescor que olía a hierba húmeda y al lejano murmullo del mar. Caminaba sola por las calles de la ciudad, dejando atrás el claro del bosque donde había estado con Denji. Mis pasos eran lentos, casi vacilantes, no por miedo, sino porque quería saborear cada instante esta noche, como si al caminar más despacio pudiera estirar el tiempo, mantener viva la calidez que aún sentía en mi pecho. Mi brazo enyesado colgaba a mi lado, un peso torpe que apenas notaba, porque mi corazón latía sin parar, un tamborileo rápido y alegre que resonaba con cada recuerdo de la cita, la risa de Denji en el cine, sus comentarios tontos sobre la película, el calor de su mano cuando la tomé sin pensar, el abrazo en el claro. Mis mejillas ardían, y una sonrisa tonta, imposible de borrar, se aferraba a mis labios mientras miraba el cielo nocturno, salpicado de estrellas que brillaban como pequeños faros en la oscuridad. Las calles estaban tranquilas, el bullicio de la ciudad apagándose a medida que la noche avanzaba. Los postes de luz proyectaban círculos dorados sobre el asfalto, y el aire llevaba el aroma de los puestos de comida cerrados, con un toque de sal marina que se colaba desde la costa lejana. Mis zapatillas rozaban el pavimento, un sonido rítmico que acompañaba el latido de mi corazón. Cada paso me hacía revivir el momento en que Deji acarició mi cabello, sus dedos ásperos pero gentiles, y la forma en que me llamó buena amiga con esa voz baja, casi seria, que me hizo sentir vista, importante. Mi mano izquierda, libre del peso, subió instintivamente a mi rostro, cubriendo mi sonrisa mientras un sonrojo cálido se extendía por mis mejillas. Era una sonrisa tonta, lo sabía, pero no podía detenerla. No quería. Mientras caminaba, las calles se abrían a una plaza pequeña, un lugar que no había notado antes. Estaba bordeada por árboles bajos, sus hojas susurrando con la brisa, y en el centro había una fuente antigua, el agua cayendo en un murmullo suave que reflejaba las luces de los faroles. Las bancas de madera estaban vacías, y las flores que rodeaban la plaza, pequeños jazmines, creo, desprendían un aroma dulce que se mezclaba con la brisa. Me detuve por un momento, mirando la fuente, el agua brillando como si atrapara las estrellas del cielo. Era tan bonito, tan tranquilo, que una idea comenzó a formarse en mi mente, tímida al principio, pero creciendo con cada latido. Podríamos venir aquí, pensé, imaginando a Deji sentado en una de esas bancas, comiendo palomitas o tal vez un helado, riéndose mientras me cuenta alguna historia ridícula sobre Tower on Nube. Podríamos sentarnos juntos, hablar de cosas tontas, ver el agua brillar bajo la luz de la luna. Una cita aquí, en este lugar, sería perfecta. Mi sonrisa se amplió, y un pequeño escalofrío de emoción recorrió mi espalda. Me imaginé a Deji con su camiseta de lobo, probablemente con alguna mancha de helado porque siempre se las arregla para ensuciarse, y yo, tal vez sin el yeso para entonces, riendo con él, sintiendo esta misma calidez. Mi corazón latía más rápido, un ritmo casi doloroso pero lleno de vida, y levanté la mirada al cielo, las estrellas parpadeando como si aprobaran mi idea. La brisa jugaba con mi cabello, desordenando el mechón suelto que siempre caía sobre mi frente, y por un momento, me sentí ligera, como si pudiera flotar.
No había demonios, no había miedo, no había máquina susurrando en mi mente. Solo estaba yo, Kobeni, caminando bajo un cielo lleno de estrellas, soñando con una próxima cita con Denji. Seguí caminando, dejando la plaza atrás, las calles volviéndose más familiares a medida que me acercaba a mi departamento. Las luces de neón de los edificios cercanos parpadeaban, algunas tiendas aún abiertas con sus escaparates iluminados, mostrando ropa, comida, pequeños pedazos de una vida normal que ahora sentía más cerca que nunca. Pasé por un puesto de flores cerrado, los pétalos de los girasoles inclinados bajo el peso de la noche, y pensé en cómo Denji probablemente diría algo como: oye, esas flores son grandes, pero no tanto como mi hambre. Solo para hacerme reír. La idea me hizo soltar una risita, y me tapé la boca con la mano izquierda, sintiendo el calor de mi sonrojo extenderse hasta las orejas. Cuando llegué a mi edificio, subí las escaleras lentamente, el eco de mis pasos resonando en el pasillo oscuro. El aire olía a pintura vieja y a humedad, pero incluso eso se sentía acogedor, como si el mundo entero estuviera conspirando para mantener esta felicidad intacta. Abrí la puerta de mi departamento, el chirrido de las bisagras rompiendo el silencio, y entré, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí. Apoyé la espalda contra la madera, mi mano izquierda subiendo de nuevo a mi rostro, cubriendo la sonrisa tonta que no se iba. Mis mejillas ardían, mi corazón seguía latiendo como si quisiera escapar de mi pecho, y la brisa que se colaba por la ventana abierta traía consigo el eco del mar y las estrellas que había visto en el camino. Fue la noche más hermosa que he tenido en mi vida, murmuré para mí misma, mi voz apenas un susurro, pero llena de una certeza que no reconocía. Cerré los ojos, dejando que los recuerdos de la cita, el cine, el claro, el abrazo de Denji, susurré mientras se grababan en mi mente. La idea de la próxima cita, en esa plaza con la fuente, brillaba en mi cabeza como una promesa. Y mientras me deslizaba hasta sentarme en el suelo, aún sonriendo, supe que esta felicidad, este amor, era algo por lo que valía la pena seguir adelante. Por Denji, por mí, por las noches como esta. El departamento estaba tranquilo, pero por primera vez, no me sentía sola. La puerta cerrada no era una barrera, sino un recordatorio de que Denji volvería. El silencio del departamento me envolvió apenas la puerta se cerró tras Denji. Me quedé allí, apoyada contra la madera, con el eco de su risa y el calor de su abrazo todavía quemándome en la piel. Mi sonrisa tonta seguía ahí, pero al deslizarme hasta el sillón y dejarme caer en él, una punzada de arrepentimiento me apretó el pecho. ¿Por qué le dije que no? La idea de Denji quedándose a dormir, como aquellas noches en las que se desplomaba en este mismo sillón, parloteando hasta que el sueño nos ganaba, se sentía ahora como algo que necesitaba. Pero lo había rechazado, pensando en Nati, en su recuperación, en que alguien debía estar ahí para él. Y aunque sabía que era lo correcto, una parte de mí se sentía vacía. Me recosté, mirando el techo agrietado del departamento. La lámpara parpadeante arrojaba sombras que bailaban en las paredes, y el tic-tac del reloj barato llenaba el silencio. Pero esta vez, el silencio no era tranquilo. Era un recordatorio de que estaba sola, y el anhelo por Denji, por su presencia ruidosa, su sonrisa tonta, su calor crecía con cada segundo. Mis mejillas ardían mientras recordaba el abrazo que le di, impulsivo y cálido, mis brazos rodeándolo con cuidado por el yeso en mi brazo derecho. Había sentido su corazón latiendo bajo su camiseta de lobo, el olor leve a jabón y a algo que era solo Denji. Y luego, su mano acariciando mi cabeza, tan suave, tan inesperada, que aún podía sentir sus dedos deslizándose por mi cabello. Idiota. Murmuré para mí misma, cubriendo mi rostro con mi mano izquierda. El sonrojo se intensificaba, quemándome las mejillas mientras apretaba los ojos, tratando de calmar el torbellino en mi cabeza. Quería que estuviera aquí. Quería escuchar sus historias absurdas, sus quejas sobre Power, sus planes ridículos para comer filetes gigantes o ganar en un arcade. Quería ese calor que sentía cuando dormíamos cerca, él en el sillón y yo en mi cama, separados pero juntos, su respiración torpe llenando el espacio que el miedo solía ocupar. Pensé en esas noches pasadas, cuando Denji se quedaba después de una misión, demasiado cansado para volver al departamento de Aki. Recordé cómo se quejaba del sillón, diciendo que era una tortura para su espalda, pero aún así se quedaba, hablando hasta que su voz se volvía un murmullo somnoliento. Esas noches, aunque nunca lo admití, me hacían sentir segura. Como si, por un momento, el mundo no fuera un lugar tan aterrador.
Y ahora, aquí, sola en este sillón, deseaba haberle dicho que sí. Que se quedara. Que llenara este departamento con su risa y su caos. Me giré, abrazando mi brazo enyesado contra mi pecho, y miré el techo otra vez. Aquí estará bien, pensé, intentando convencerme. Denji lo cuidará. Pero yo también quería esto. El sonrojo no se iba, y una pequeña sonrisa, mezcla de vergüenza y anhelo, se dibujó en mis labios. La próxima vez, me prometí a mí misma. La próxima vez, no lo dejaré ir tan fácil. Cerré los ojos, dejando que el recuerdo del abrazo de Denji, su caricia, su voz llamándome ninja, me envolviera como una manta. Aunque estaba sola ahora, ese calor seguía conmigo. Denji. El silencio del departamento se sentía más pesado ahora, como si el eco de mi propia voz diciendo Denji hubiera despertado algo dentro de mí. Seguía recostada en el sillón, con mi brazo enyesado apretado contra mi pecho, mirando el techo agrietado mientras las sombras de la lámpara parpadeante danzaban a mi alrededor. Mi corazón latía rápido, demasiado rápido, y un calor extraño, desconocido, se extendía por mi cuerpo. Mis mejillas ardían, y mi mano izquierda, temblando ligeramente, se deslizó por mi vientre hasta mi entrepierna, deteniéndose allí como si no supiera qué hacer. Los recuerdos de la noche con Denji volvían en oleadas, su risa en el cine, el calor de su mano cuando corrí con él hacia el bosque, el roce de sus dedos al acariciar mi cabeza, el abrazo que le di. Cada imagen hacía que mi respiración se volviera más pesada, y sin darme cuenta, mi mano bajó un poco más, tocando levemente mi entrepierna. El contacto, aunque leve, me hizo estremecer, y un sonrojo incontrolable me quemó el rostro. ¿Qué estoy haciendo? Sentía algo nuevo, algo que nunca había sentido antes, una mezcla de anhelo y confusión que me hacía sentir avergonzada pero incapaz de parar. Mi mano tembló, moviéndose poco a poco de forma circular, y por un instante, mis dedos sentían mi humedad, haciéndome contener el aliento. Mi cuerpo reaccionó de una manera que no entendía, una calidez húmeda que me hizo abrir los ojos de golpe, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho. ¿Qué me pasa?, exclamé en un susurro, mi voz llena de vergüenza. Rápidamente aparté la mano, como si me hubiera quemado, y me golpeé la mejilla con mi mano izquierda, no con fuerza, pero lo suficiente para sacarme de ese torbellino. El sonrojo no se iba, y mi respiración seguía agitada, mi frente perlada de sudor. Me senté derecha en el sillón, abrazándome a mí misma, tratando de calmar el caos en mi cabeza. Esto no está bien, pensé, aunque una parte de mí, pequeña y traicionera, no quería detenerse. ¿Por qué estoy pensando en él así? Di un gran suspiro, largo y tembloroso, dejando caer la cabeza hacia atrás contra el respaldo del sillón. Coven y soy una idiota pervertida. Murmuré, no estaba segura si me lo decía a mí misma o a Denji por haberme dejado en este estado. El sonrojo seguía allí, quemándome, pero también había una pequeña sonrisa, tímida y culpable, que no podía evitar. Cerré los ojos, intentando concentrarme en el tic-tac del reloj, en el silencio del departamento, en cualquier cosa que no fuera el calor que aún sentía en mi cuerpo. La próxima vez, pensé, aferrándome a esa promesa que me había hecho antes. La próxima vez, no lo dejaré ir. Pero por ahora, necesito calmarme. Me levanté del sillón, aún temblando un poco, y caminé hacia la ventana, abriéndola para dejar que el aire fresco de la noche entrara. Miré las estrellas, las mismas que había compartido con Denji en el bosque, y aunque el anhelo seguía allí, también lo hacía la certeza de que él volvería mañana. El calor en mis mejillas no se desvanecía, y el torbellino de emociones seguía girando en mi cabeza, confuso y abrumador. Me levanté del sillón con un movimiento torpe, mi brazo enyesado rozando contra mi cuerpo mientras caminaba hacia el baño. Necesito calmarme, pensé, sintiendo todavía el eco de ese anhelo extraño que me había hecho estremecer. El departamento estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj y el leve parpadeo de la lámpara, pero esta vez, el silencio se sentía como un peso que necesitaba sacudirme. Abrí la puerta del baño y encendí la luz, el brillo frío del bombillo reflejándose en los azulejos desgastados. Giré la llave de la ducha, dejando que el sonido del agua llenara el espacio, y me quité la ropa con cuidado, evitando mover demasiado el brazo enyesado. Cuando el agua tibia comenzó a caer sobre mi piel, cerré los ojos y dejé que el calor me envolviera, como si pudiera lavar no solo el sudor de mi frente, sino también la confusión que me quemaba por dentro. El vapor subía, empañando el espejo, y por un momento, me permití no pensar. Solo sentir el agua corriendo por mi cabello, mis hombros, mi espalda.
Cada gota parecía llevarse un poco de ese torbellino, aunque los recuerdos de Denji, su risa, su mano en mi cabeza, el abrazo seguían colándose en mi mente. Basta. Murmuré para mí misma, mi voz apenas audible bajo el sonido del agua. Me pasé la mano izquierda por el rostro, intentando borrar el sonrojo que aún sentía. No entendía del todo qué me estaba pasando, pero sabía que necesitaba dejarlo atrás, al menos por esta noche. Salí de la ducha, envolviéndome en una toalla vieja y secándome con cuidado. El espejo empañado reflejaba una versión borrosa de mí misma, y por un instante, me quedé mirando mi propio contorno, preguntándome cómo había llegado a sentir algo tan intenso, tan nuevo. Me puse una camiseta holgada y unos pantalones cortos, y regresé al sillón del departamento, dejando que mi cuerpo se hundiera en el cojín desgastado. El aire fresco que entraba por la ventana abierta ayudaba, y mi respiración se volvió más lenta, más tranquila. Me recosté, mirando el techo una vez más, pero esta vez no había tanta urgencia en mis pensamientos. El calor en mi pecho seguía allí, pero era más suave ahora, como un rescoldo en lugar de una llama. Di un gran suspiro, largo y profundo, dejando que mis ojos se cerraran por un momento. Denji. Su nombre aún flotaba en mi mente, pero ya no me asustaba tanto. Las emociones que sentía eran confusas, un nudo de anhelo, vergüenza y algo más que no podía nombrar, pero por ahora, podía vivir con ellas. No necesitaba entenderlo todo esta noche. ¿Mañana será otro día? Susurré, mi voz apenas un murmullo. Me acurruqué en el sillón, abrazando mi brazo enyesado, y aunque la soledad del departamento seguía allí, no se sentía tan pesada. Las estrellas que había visto con Denji en el bosque parecían brillar en mi mente, y con ese pensamiento, me parecía relajarme, dejando que la calma me envolviera como una manta. Por ahora, estaba bien. Solo por ahora. El sonido estridente del celular me arrancó de un sueño ligero, todavía acurrucada en el sillón donde me había quedado dormida la noche anterior. Parpadeé, confundida, mientras el tic-tac del reloj y la luz tenue de la mañana se filtraban por la ventana. Mi brazo enyesado me pesaba, y un leve dolor me recorrió al moverme. El celular seguía vibrando en la mesa junto al sillón, y con un suspiro, lo tomé con mi mano izquierda, el corazón acelerándose un poco al ver el identificador Oficina de Seguridad Pública. Tragué saliva, sintiendo un nudo familiar de nervios en el estómago. ¿Ese sí? Respondí, mi voz aún ronca por el sueño. La voz al otro lado era fría, profesional, y me informó que Makima requería mi presencia en la oficina de inmediato. Mi rostro se calentó al instante, un sonrojo traicionero subiendo por mis mejillas al escuchar su nombre. Makima. El eco de su autoridad, su presencia intimidante, se mezcló con los recuerdos de la noche anterior con Denji, haciéndome sentir aún más nerviosa. Está bien, iré, murmuré, colgando rápidamente antes de que mi voz temblara más. Me levanté del sillón, todavía sintiendo ese nudo de emociones confusas de la noche anterior, pero no había tiempo para pensar en eso ahora. Corrí al baño, me lavé la cara con agua fría para espantar el sueño y el sonrojo, y luego enfrenté el desafío de vestirme. Ponerme mi uniforme de Devil Hunter fue un suplicio con el yeso en mi brazo derecho. El saco se enganchaba en el yeso, y abotonar la camisa con una sola mano me hizo soltar un par de gruñidos frustrados. Esto es ridículo. Salí del departamento, el aire fresco de la mañana golpeándome mientras caminaba hacia la oficina. El trayecto me tomó unos 20 minutos, cada paso acompañado por el latido acelerado de mi corazón. ¿Qué querrá Makima? ¿Es por Denji? ¿Por mí? Los pensamientos giraban en mi cabeza, y el recuerdo de los cuervos de la noche anterior no ayudaba a calmarme. Cuando llegué al edificio de seguridad pública, subí las escaleras con las piernas temblorosas, deteniéndome frente a la puerta de la oficina de Makima. Mi mano izquierda dudó un momento, temblando ligeramente, antes de dar 2 golpes suaves. Señora Makima. Dije, mi voz apenas audible, esperando su respuesta. El silencio al otro lado de la puerta se sintió eterno, y cada segundo que pasaba hacía que mi nerviosismo creciera. Finalmente, su voz, calma y autoritaria, resonó desde el interior. Pasa, Kobeni. Tragué saliva, empujé la puerta con cuidado y entré, sintiendo el peso de su mirada antes incluso de verla. El día apenas comenzaba, pero algo me decía que esta reunión cambiaría todo. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, pero el peso de la mirada de Makima aún me seguía, como si sus ojos pudieran atravesar la madera.
Me quedé de pie frente a su escritorio, con mi brazo enyesado colgando torpemente a mi lado y mi mano izquierda apretada contra mi pierna, intentando no temblar. La oficina estaba impecable, con ese aire frío y ordenado que siempre me ponía los nervios de punta. Máquina estaba sentada, con su característica sonrisa medio plástica, sus manos cruzadas sobre el escritorio y sus ojos fijos en mí, como si pudiera ver cada pensamiento que cruzaba por mi cabeza. Coveney, me han informado sobre lo que pasó con el fragmento del demonio pistola. Su voz era tranquila, casi amable, pero había un filo en ella que me hizo tragar saliva. Tu lesión es significativa, así que no podrás trabajar hasta que te recuperes por completo. Asentí rápidamente, mi voz atrapada en mi garganta. Ese sí, señora máquina. Murmuré, manteniendo la mirada baja, incapaz de sostener la suya por mucho tiempo. Su sonrisa no cambió, pero algo en su tono se volvió más frío, más calculador, mientras continuaba. Sin embargo, he notado algo interesante. Hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza, y su sonrisa se ensanchó un poco, aunque seguía sin llegar a sus ojos. El trabajo de Denji en las recientes cacerías de demonios ha sido excepcionalmente eficiente. Más de lo habitual. Hay que darle algo de crédito por eso, ¿no crees? Mis mejillas se calentaron al escuchar su nombre, un eco de los pensamientos cálidos de la noche anterior, pero el tono de Máquina me congeló en el lugar. Denji. Intenté mantener la compostura, pero mi corazón latía más rápido. Asentí de nuevo, sin saber qué decir, mientras ella seguía hablando, su voz ahora más baja, más afilada. Pero su sonrisa plástica se desvaneció lentamente, dejando una expresión neutral que era aún más inquietante. Sus ojos se clavaron en mí, y un escalofrío me recorrió la espalda. Quiero asegurarme de que Denji sea más obediente. Que siga las órdenes al pie de la letra. Y tú, Coveney, vas a ayudarme con eso. Tragué saliva, sintiendo cómo el aire en la habitación se volvía más pesado. ¿Ayudarla? ¿Con Denji? Mis manos temblaron, y mi mente se llenó de imágenes de los cuervos de la noche anterior, de su presencia omnipresente. Antes de que pudiera procesar sus palabras, Máquina continuó, su tono tan frío que parecía cortar el aire. Cuando estés recuperada, serás transferida al grupo en el que está Denji ahora mismo. He oído por parte de él mismo que tienes una gran capacidad de lucha, a pesar de tus inseguridades. Sus labios se curvaron ligeramente, pero no era una sonrisa, era algo más, algo que me hizo querer retroceder. Asegúrate de mantenerlo en línea. No me decepciones, Coveney. Ese sí, señora máquina. Mi voz salió como un susurro, apenas audible, mientras el miedo me apretaba el pecho. Asentí con fuerza, deseando solo salir de allí. Me giré hacia la puerta, mis pasos torpes, pero antes de que pudiera abrirla, su voz me detuvo, fría y precisa. No rompas tu palabra, Coveney. Me congelé, mi mano en el pomo de la puerta. El escalofrío se intensificó, y por un momento, no pude moverme. Asentí de nuevo, sin mirar atrás, y abrí la puerta con un movimiento rápido, casi desesperado. Salí al pasillo, cerrando la puerta detrás de mí, y me apoyé contra la pared, respirando agitadamente. Los pensamientos cálidos de Denji, su risa, su abrazo, su mano en mi cabeza se desvanecieron, reemplazados por el miedo que siempre había sentido en presencia de Máquina. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de Denji? Mi brazo enyesado tembló ligeramente, y aunque intenté aferrarme a la calidez de la noche anterior, el frío de sus palabras lo eclipsó todo. Por ahora, solo podía obedecer. El aire del pasillo aún se sentía pesado cuando salí de la oficina de Máquina, el eco de su voz fría resonando en mi cabeza. Mis pasos eran rápidos, casi instintivos, mientras bajaba las escaleras del edificio de seguridad pública, mi brazo enyesado rozando incómodamente contra mi uniforme. El nudo en mi estómago no se deshacía, pero el aire fresco de la calle me ayudó a respirar un poco mejor. Solo tengo que llegar a casa, pensé, intentando apartar el miedo que las palabras de Máquina habían sembrado. Solo tengo que... Mis pensamientos se detuvieron cuando lo vi. Denji estaba cruzando la calle, justo en la dirección opuesta, con su camiseta de lobo arrugada y esa sonrisa tonta suya iluminando su rostro al verme. «Oye, niña», gritó, levantando una mano con entusiasmo, como si no hubiera pasado un día desde nuestra cita. Mi corazón dio un pequeño salto, y una sonrisa, más confiada de lo que esperaba, se dibujó en mi rostro. «Denji».
Saludé, mi voz temblando un poco, pero no de nervios, sino de algo cálido que empezaba a deshacer el frío de la reunión con Makima. ¿Qué haces por aquí? Denji se acercó, rascándose la nuca con esa actitud despreocupada suya. Bueno, estaba yendo a tu departamento, ¿sabes? Toqué como 1000 veces, pero no contestaste. Hizo una mueca exagerada, como si fuera un gran drama, y luego me miró de arriba a abajo, notando mi uniforme desaliñado. Oye, ¿por qué llevas la ropa del trabajo? ¿No se supone que estás de descanso por ese brazo? Me sonrojé, ajustándome el saco con mi mano izquierda para cubrir el desorden de mi camisa. Ese sí, bueno. Bajé la mirada, sintiendo el peso de la conversación con Makima regresar por un momento. Me llamaron de la oficina. Makima quería hablar conmigo. Dijo que no puedo trabajar hasta que me recupere, pero... Hice una pausa, insegura de cuánto contar. También dijo que cuando esté lista, me transferirán a tu grupo. ¿Por qué? Dijo que eres muy eficiente cazando demonios. Denji parpadeó, claramente sorprendido, y luego soltó una risa. ¿Eficiente? Ja, eso suena a que alguien por fin notó lo genial que soy. Se puso una mano en la cadera, inflando el pecho, pero luego su expresión se suavizó. Oye, eso significa que vamos a trabajar juntos, ¿no? Eso va a ser épico, ninja. Asentí, mi sonrisa volviéndose más amplia, aunque el recuerdo de la advertencia de Makima no rompas tu palabra aún me hacía estremecer. Pero estar aquí, con Denji, hacía que todo pareciera un poco menos aterrador. Entonces, ¿qué dices? ¿Te acompaño a tu casa? Podemos hablar un rato, como en los viejos tiempos en tu sillón. Me guiñó un ojo, y mi corazón dio otro salto. ¿Pero no tienes trabajo o algo? Pregunté, inclinando la cabeza. No quería que se metiera en problemas por mi culpa. Denji resopló, cruzándose de brazos. Maldita sea, sí, tengo que ir a revisar un par de cosas con Aki después. Se rascó la cabeza, claramente frustrado, pero luego sonrió. Pero oye, ¿puedo pasar a visitarte más tarde, sí? No me voy a perder otra chance de charlar contigo. Algo en sus palabras me hizo recordar la noche anterior, el calor de su abrazo, el anhelo que me había mantenido despierta. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, di un paso adelante, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Te espera, Denji. Tragué saliva, sintiendo el sonrojo regresar. ¿Tienes un poco de tiempo ahora? Podríamos. No sé, comer algo en mi departamento. Puedo hacer unos huevos revueltos. No es gran cosa, pero... Denji abrió los ojos, y su sonrisa se volvió aún más grande, casi brillante. ¿Huevos revueltos? Ninja, eso suena como un planazo. Dio un pequeño salto, claramente emocionado. Vamos, no me hagas esperar, que ya se me está haciendo agua la boca. Reí, un sonido suave pero genuino, y empecé a caminar a su lado, sintiendo cómo el peso de la reunión con Makima se aligeraba un poco. Mientras charlábamos sobre tonterías, Denji contándome cómo Power había intentado cocinar algo y casi incendía el departamento de Aki, no pude evitar sonreír. Por ahora, con Denji a mi lado, el miedo podía esperar. Solo quería disfrutar de este momento, de los huevos revueltos, y de la calidez que él traía consigo.